Buenas noches, amados hermanos, que la bendición de mi Dios sea con todos ustedes y que la paz de mi Señor Jesucristo igualmente. Hoy día quiero compartirles un artículo que vi en el internet. Como título estaba: ¿Pueden los creyentes nacidos de nuevo estar poseídos por demonios? Bendito Señor Dios Todopoderoso, sea usted guiando este tiempo, sea usted poniendo la sabiduría necesaria y que su precioso Espíritu, Señor mi Dios, sea quien exhorte cada corazón y sea quien dirija a cada uno de nosotros y a aquellas personas que están mirando este video, esta grabación. Y que nos sirva, Señor mi Dios, de enseñanza y que podamos compartirla y ponerla en práctica en nuestro diario vivir, en obediencia y santidad. Gracias le doy por este tiempo en el nombre de mi Señor Jesucristo. Y gracias por la unción de su precioso Espíritu. Amén y amén. La Biblia claramente reconoce tanto la actividad de los demonios como su gran número. Esto es aún más evidente cuando reconocemos que las palabras demonios y diablos son muy parecidas. La palabra diablo en griego, diabolos o difamador, es apropiada solamente para describir a Satanás. Eso no quiere decir, sin embargo, que el diablo no trabaja por medio de demonios. Satanás es un ser creado, un espíritu finito y no omnipresente. Él hace la mayoría de su trabajo por medio de demonios dispersados en varios lugares del mundo. La obra de Jesús de echar fuera demonios era por lo menos una parte de su obra sanadora a los oprimidos, explotados, dominados, los que estábamos bajo el reino tiránico del diablo. Miremos qué nos dice Hechos 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios estaba con Jesús, el Padre con su Hijo amado. Se debe notar que la palabra oprimidos usada en este versículo era más fuerte que el sentido que tiene en el uso común de hoy. La pregunta que surge entonces no es si los demonios están activos hoy, sino si los creyentes nacidos de nuevo pueden estar poseídos por demonios. Tener un demonio o tener la necesidad de que se les expulsen demonios, ¿puede, ¿pueden el Espíritu Santo y un demonio morar en el mismo templo? ¿No son nuestros cuerpos templo del Espíritu Santo? La mayoría de los escritores más antiguos dicen que los cristianos genuinos no pueden estar poseídos por demonios, ni tener un demonio que more en ellos. Un ejemplo es Juan Nebius, un misionero presbiteriano que pasó casi 40 años en la China y vio muchos casos de personas poseídas por demonios, pero nunca entre los cristianos. Él halló que los demonios no querían quedarse en presencia de verdaderos cristianos. El precursor misionero pentecostal Víctor Plymire dio testimonio similar del Tíbet. Él halló también que los que alababan a los demonios no podían hacer que éstos tomaran posesión de ellos fácilmente. Existen escritores más recientes de varias denominaciones han tenido una opción diferente. M. H. Nelson, un médico, cuenta de numerosos informes de cristianos que aparentemente han sufrido de posesión de demonios. Él sugiere, sin embargo, que algunos de ellos están rebelándose contra Dios. Aparentemente él cree en la seguridad eterna y todavía llama a estos rebeldes cristianos. No obstante, dice que aunque un demonio puede influir en la mente y en el cuerpo de un cristiano, es muy dudoso que el cuerpo de un cristiano pueda estar poseído por un demonio. Otros dicen que un demonio puede poseer el cuerpo de un cristiano sin poseer el ser interno.
del cristiano. Esto parece contrario a la enseñanza bíblica de que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. También contradice la doctrina bíblica de la unidad del cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, alma y espíritu en cuanto a la responsabilidad. La fragmentación de la persona en varios aspectos es una idea pagana. Si un demonio entra en cualquier área del cuerpo, mente o actitud, entra en la persona. Lo que la Biblia nos dice: muchos cristianos han experimentado liberación divina de problemas y creen que fueron liberados de la posesión de demonios. Pero tenemos que estudiar las escrituras para ver si su interpretación de lo que aconteció realmente está de acuerdo con lo que la Biblia enseña. Algunos, por ejemplo, enseñan que debido a que la Biblia habla de un espíritu de miedo, cualquier liberación del miedo tiene que ser la expulsión de un espíritu maligno o un demonio de miedo. Pero un estudio del mismo pasaje muestra que también habla de un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Si las personas piensan que el miedo es un espíritu maligno que necesita echar fuera, entonces, para concordar con esta lógica, tendrían que invitar a los tres espíritus buenos a entrar. La falla de este razonamiento es obvia. El amor y el dominio propio son frutos del Espíritu Santo. En nuestra vida, cuando dice un espíritu de amor y dominio propio, significa las actitudes que resultan de nuestra cooperación con el Espíritu Santo. En realidad, la palabra espíritu en muchos casos significa una actitud o disposición. David habló de un espíritu quebrantado en el Salmo 51:17. Miremos Salmo 51:17. Salmo 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Salomón nos habla de un espíritu humilde en Proverbios 16:9. Proverbios 16:9. El corazón del hombre piensa sus caminos, mas Jehová endereza sus pasos. Salomón, 16:19. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Pablo quería ir a Corinto no con un látigo, sino con amor y un espíritu apacible. Primera de Corintios 4:21. Miremos. 4:21, Primera de Corintios 4:21. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Pedro habló de adornar el corazón con algo incorruptible, un espíritu suave y apacible, en Primera de Pedro 3:4. Primera de Pedro 3, versículo 4. Sino el interno del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Que realmente significa una disposición tranquila. Esto está de acuerdo con el uso frecuente de la palabra espíritu para el espíritu propio de uno y sus expresiones. Hechos 17:16. Hechos capítulo 17, versículo 16. Mientras Pablo
los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Primera de Corintios 2:11. Nos vamos otra vez a Corintios 2:11. Primera de Corintios 2:11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Entonces, a menos que el contexto muestre que está hablando de un ser espiritual, parece mejor interpretar la mayoría de las frases como un espíritu arrogante, un espíritu apresurado, un espíritu perezoso, un espíritu celoso, etc., como pecados de la disposición o deseos de la carne. Gálatas 6. Vámonos a Gálatas 6. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Que debemos restaurarle, dice, con espíritu de mansedumbre. Pero también dice la palabra de Dios que debemos confrontar, que debemos confrontar el pecado, que el hermano, la hermana está en el que está sumergido, sumergida, y que debemos hacerle reconocer para que vuelva a los caminos del Señor. Un peligro serio de considerar que todos estos pecados de la disposición son demonios es que el individuo llega a no sentir ninguna responsabilidad, ya un corazón duro, ya una persona que no le importa su responsabilidad por sus acciones personales. Ya, ya no le va, ya no siente ni remordimiento en su corazón por el pecado que está cometiendo. Y que no hay necesidad de arrepentirse, piensa que no tiene por qué arrepentirse, ya endurecido totalmente. En realidad la Biblia llama a las personas a arrepentirse de estas cosas y a dejar estas actitudes. El gran conflicto dentro de nosotros no está entre el Espíritu Santo y demonios, sino entre el Espíritu Santo, morador, y la carne, es decir, todos los sentidos que tienden a pecar en el ser humano. Cuando la palabra espíritu se usa para indicar demonios, la Biblia muchas veces habla de un espíritu maligno o inmundo. A veces las palabras se usan juntas, por ejemplo, un espíritu de demonio inmundo. Lucas 4:33. Lucas 4:33. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz. En muchos casos estos demonios causaron enfermedades, pero el Nuevo Testamento no atribuye todas las enfermedades a los demonios o espíritus malignos. En realidad muchos pasajes distinguen claramente entre las enfermedades no causadas por demonios y las causadas por demonios. Mateo 4:24. Miremos. Mateo 4:24. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Jesucristo los sanó. Mateo 9:32. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Marcos 5:15.
vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Lucas 8:35. Lucas 8:35. Y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. En ninguno de estos ejemplos hay indicación de que cualquiera de estas enfermedades causadas por demonios fueron sufridas por personas que tenían una relación buena con Dios. O sea, eran inconversos. Tenemos que recordar también que todos estos ejemplos acontecieron antes de Pentecostés. La palabra diamonizomai, estar poseído por un demonio, no es tan común. Se usa como verbo una sola vez y era de una niña cananea poseída o gravemente atormentada por un demonio. En todas las demás referencias se usa como participio que se debe traducir como los endemoniados. Mateo 8:28, regresémonos a Mateo 8:28. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces de gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Marcos 5:15. Marcos 5, versículo 15. Vienen a Jesús y ven que él había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado eh, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Otra vez, en ningún caso hay evidencia de que estos endemoniados tenían una relación con Dios. Y en la mayoría de estos casos eran gravemente atormentados y experimentaron un cambio dramático de personalidad. Otro gran problema con la idea de que los demonios pueden poseer a los cristianos es que el concepto nos hace perder la fe y debilita nuestro concepto de Dios y de la salvación que Él provee. Dios es nuestro Padre. Él nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Colosenses 1:13. Colosenses 1:13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Para nosotros que somos sus siervos, sus hijos. Para los creyentes. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Está en Efesios 2:2. Pero ahora Dios, por su amor, nos ha salvado y nos ha hecho conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Efesios 2:19. Efesios 2, capítulo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Pero ahora Dios, por su amor, nos ha salvado y nos ha hecho conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Sería contradictorio que los demonios moraran en nuestro cuerpo, ahora que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Éramos esclavos del pecado, pero ahora somos libres de vivir para Cristo. Todavía es posible pecar, pero si un creyente peca es porque estuvo dispuesto a hacerlo, no porque ha sido invadido por un demonio. El libro de Romanos no llama
a una expulsión de demonios, sino a un acto de fe que hace que uno llegue a ser lo que uno es. Si un cristiano tuviera un demonio, habría la división que Jesús rehusaba aceptar. Los fariseos decían que Jesús echaba fuera demonios por Belcebú, el príncipe de los demonios. Miremos en Mateo 12:24. Mateo 12, versículo 24. Mas los fariseos, al oírlo, decían: Este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Esos eran los fariseos que le acusaban a nuestro Señor. Suponían que el reino de Satanás podría estar dividido contra sí mismo. Jesús rechazó esto. Miremos en Lucas 11, 21, 22. Lucas 11, 21, 22. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee, pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas las armas en que confiaba y reparte el botín. La idea de un verdadero creyente poseído por un demonio contradice también el concepto de salvación y paz. Producirá un miedo terrible cuando el cristiano empiece a preguntarse cuál demonio será el siguiente que invadirá su vida. Esto ciertamente no concuerda con la libertad que la Biblia nos asegura que tenemos los primeros cristianos. No tenían tales miedos ni la iglesia del segundo siglo. Hermas, que cerca del año 139 después de Cristo, escribió un libro cristiano muy influyente llamado El pastor reprochó la corrupción y animó las virtudes cristianas. En el libro también habló de los espíritus malignos que podían vivir y reinar dentro de una persona, pero él negaba que el Espíritu Santo pudiera vivir en esa misma persona junto con los espíritus malignos. Las escrituras están llenas de garantías para el creyente porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan 4:4. Un creyente es una persona que ha sido liberado del diablo. Esto es fundamental. Algunos señalan a Ananías y Zafira como excepciones, pero Ananías o renegó de su fe antes de que Satanás llenara su corazón para mentir al Espíritu Santo. O él y su esposa estaban entre los que solamente se juntaron con la iglesia en vez de ser añadidos por el Espíritu. En el momento, por lo menos, no eran más que cristianos nominales. Vamos a Hechos 5, 13, 14. De lo demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Vemos aquí que Ananías y Zafira no eran verdaderos creyentes, no eran verdaderos siervos del Señor. Únicamente ellos se reunían, pero no ponían en práctica la obediencia. ¿Cómo debemos resistir a las fuerzas malignas? Parece evidente que el término poseído no se debe aplicar a verdaderos creyentes. Lo que la Biblia muestra es que Satanás y sus cohortes son enemigos externos. Estamos en guerra contra las fuerzas de Satanás que están buscando oportunidades de atacarnos. Efesios 6:12. Efesios 6:12 nos dice la palabra de Dios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne,
sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El énfasis bíblico está en lo que tenemos que enfrentar en el mismo ambiente alrededor de nosotros. El llamado nunca es que busquemos a alguien que pueda echar fuera de nosotros los demonios. Están fuera, atacándonos, sí, probándonos, no poseyéndonos. Estamos llamados a vigilar y a vestirnos de la armadura de Dios y a ser firmes. Segunda de Corintios 10, 3 al 6. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Efesios 6, 10, 6 del 10 al 18. Efesios 6 del 10 al 18. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y el corazón con los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La Biblia, esto es nuestra espada, con la que debemos enfrentar, pelear, pero siempre de la mano de Dios, de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Y en su Espíritu Santo tendremos y seremos más que vencedores. Jesús venció a Satanás citando la palabra de Dios. Miremos en Mateo 4. Mateo 4. La tentación de Jesús. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tendrás al Señor, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Nosotros también tenemos que depender de la palabra de Dios y resistir a Satanás y sus demonios en fe. Santiago 4:7. Santiago 4, versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Eso es lo que debemos hacer.
resistir al diablo. Entonces el escudo de la fe apagará todos los dardos de fuego del enemigo. En Efesios 6:16. 6:16. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Aquí reconocemos que de la misma manera en que a veces los rescates de Dios vienen por medio de los ángeles, también los ataques de Satanás a veces vienen por medio de demonios o de poseídos por demonios. Los ataques son externos, como vemos en el caso de Job y también en el caso de Pablo y el aguijón en su carne, en el mismo que él mismo llamó un mensajero o ángel, en griego ángelos de Satanás, ángeles de Satanás, mandado para bofetearlo, pegar o golpear con el puño. Pablo pidió 3 veces al Señor que quitara el mensajero de Satanás, literalmente que lo alejara de él. Pero Dios rehusó y le dijo que su gracia era suficiente, bástate mi gracia. El resultado fue que Pablo aprendió a depender de Dios en su debilidad. Todos somos débiles y debemos aprender a depender de Dios, porque somos débiles para que Él se fortalezca en nosotros. Reproche o angustia. La Biblia no dice si el mensajero de Satanás era un demonio, enfermedad o una persona. Lo que era, sin embargo, no importa aquí. El ataque, el golpe venía de afuera y Pablo quería alejarse de él, no echarlo fuera. Notamos también que Pablo ve en sí mismo y en nosotros también la presencia viva de Cristo como la única esperanza. Colosenses 1:2. Colosenses. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El 29. Para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, al cual actúa poderosamente en mí. Así actúa en nosotros el Señor, poderosamente, cuando caminamos en obediencia, en santidad. Creemos también que el don de discernimiento de espíritus tiene el propósito de discernir espíritus que pueden motivar a la gente que no tiene el Espíritu Santo. No de discernir los supuestos demonios en los creyentes. Si la verdad permanece en nosotros, nosotros permanecemos en Él, en el Hijo y en el Padre. Primera de Juan 2:24. Primera de Juan 2:24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Porque desde el inicio en que fuimos transformados y tuvimos conocimiento de que en nosotros está el Hijo y el Padre, entonces nosotros, ¿qué debemos hacer? Permanecer en Él. Permanecer en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. En oración, en la lectura de su palabra. También en el ayuno, así como Jesucristo ayunó. Solamente si somos quitados de la vid y echados fuera como un pámpano muerto, Satanás o sus demonios pueden reclamarnos. Nuestra redención es una redención de la persona entera. El precio completo ha sido pagado y pagado con sangre, con su preciosa sangre, con la preciosa sangre de Jesús. Los enemigos de Cristo lo acusaron de tener un demonio. Es un engaño sutil del diablo que hace que personas sinceras acusen a los cristianos hoy de tener un demonio. Claramente hay liberación, pero llamarlo liberación de la posesión de demonios no es bíblico. Espero que esta lectura, este estudio que tuvimos, que Dios puso en mi corazón y permitió
ver este artículo para poder compartirlo con ustedes. Es la desobediencia. El ataque es externo. Y si le permitimos al enemigo, él actúa. Y por eso caemos en pecado. Dios nos guarda, Él nos protege cuando caminamos en obediencia. Cuando decidimos obedecer y hacer las cosas conforme a su voluntad. Si estás en pecado, es porque has permitido que el enemigo actúe en ti. Es porque has permitido que Satanás y sus demonios obren en ti. Es tiempo de que recapacites, es tiempo de que reacciones y que te vuelvas a los pies de nuestro Señor. Te arrepientas y pidas perdón. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra demonios. Nuestra lucha es contra ellos. Póngase a cuentas con el Señor. Entreguen su corazón. Permita que el Espíritu Santo de Dios more en ustedes. Y van a darse cuenta que en Él encontraremos la verdadera paz y la salvación que por gracia Dios nos brinda. Amados hermanos, que tengan una buena noche y que este mensaje les haya servido de mucho. Recapacitemos, reaccionemos. Es tiempo de ponerse a cuentas con Dios y que Dios gobierne nuestros corazones. Que Jesucristo sea quien comande en el hogar, en nuestro diario vivir, con nuestros amigos, familiares, con nuestros hijos y hermanos. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Que Dios les guarde y les proteja y que sea este mensaje llenando vuestros corazones. Gracias, hermanos, por su atención y hasta una próxima oportunidad. Siempre que sea con la voluntad de mi Padre Celestial.